Bien, hoy sí. Buenas noches, estimados. Hoy sí vamos a arrancar con la parte práctica del estado de situación financiera, que como les comentaba en la clase previa, el contexto será que ustedes ya tienen la información y que lo que van a hacer es construir el estado financiero en el orden que habíamos conversado en la clase anterior. El verdadero trabajo del contador es darle valor a cada una de las cuentas que en este caso está apareciendo en pantalla con base a todas las operaciones que sucedan a lo largo del periodo contable. Entonces, ahí es donde reside realmente la mayor actividad. Sin embargo, en esta etapa estamos enfocados en conocer la estructura del estado de situación financiera para posteriormente ustedes procedan al análisis respectivo con base a indicadores financieros o a ratios que también le llamamos. Este archivo que están viendo en pantalla ya está cargado en la plataforma, que a su vez les comentaba, se va a volver a cargar al final de la clase ya con toda la solución y con todo el proceso que vaya haciendo. Para mostrar el proceso, voy a ir copiando una y otra vez la hoja para decirle, bueno, partimos de aquí, vamos llenando esta información, luego aquí ordenamos o filtramos, luego aquí empezamos a estructurar. Entonces, al final quedarán varias hojas para explicar el proceso. Sin embargo, el resultado es solo uno y es una tablita que es la misma que está pegada en la presentación. Eso es todo el resultado, pero creo que en el proceso de enseñanza vale la pena dejar cómo se hizo cada uno de los pasos para cuando en dado caso ustedes lo hagan solos, ¿ok? Iré intercambiando las pantallas, en este caso estoy compartiendo toda mi pantalla, para ir intercambiando entre este archivo que estoy presentando y este archivo que ya estaba puesto a disposición, que es el que está en la plataforma como material de apoyo. Lo que les comentaba, los que son peritos, los que son contadores, o muchos en dado caso también los administradores ya manejan esta información y se sienten familiarizados. Otros no tanto. Entonces, para esas personas que tal vez no están familiarizados con estas cuentas, con este montón de indicaciones, es que está hecho este archivo. Así que para que no se me vayan a preocupar tanto. Bien, arranco entonces. ¿Qué hacemos cuando estamos creando un estado de situación financiera? No estoy trabajando con un catálogo con códigos predeterminados que solo con usar los números ya me los coloca donde deberían aparecer. Obviamente, esa es la versión que trabajamos en la realidad. Lo que hacemos es, bueno, empezar a traer la información, empezar a decir cuáles son los elementos de la ecuación en estas cuentas, refiriéndome a activo, pasivo y patrimonio neto. ¿Cuál es la clasificación? Refiriéndome a corriente y no corriente, sea del activo o sea del pasivo. Y luego a qué subgrupo pertenece, refiriéndome a algunos ejemplos como efectivo y equivalentes, cuentas y documentos por cobrar, cuentas y documentos por pagar, pagos anticipados, etc. Eso es lo que vamos a hacer. Adicionalmente, en el ejercicio, una vez terminada la clasificación, resulta que hay una indicación adicional e intencionalmente una cuenta aparece sin valor. ¿Cuál es la intención de esto? Recordar que el estado de situación financiera detrás tiene un cuadre que le llamamos ecuación contable. Entonces vamos a ver cómo se hace cuando lo trabajo manualmente. Sin embargo, aclaro, en la realidad, en una empresa, desde el inicio sabemos cuántos son las aportaciones porque la empresa se crea con las aportaciones. Así que rara vez un contador le va a tocar hacer esa dinámica. Sin embargo, en el proceso tuvimos que darnos cuenta que había un cuadro, que había una ecuación y que yo tenía que hacer este cálculo para que el balance cuadre. Entonces, cuando tengo la tablita primero, hago el vaciado de cuentas. Aquí ya sucedió. En nuestro ejercicio ustedes van a tener eso. Aquí hago el vaciado de la información y empiezo a decir, bueno, me voy a preguntar, uno, ¿a qué elemento de la ecuación pertenece? Esto
los que ya son contadores, esto lo hacen con los ojos cerrados. El resto que estamos aprendiéndolo apenas, pues van a pasar por cada una de estas fases. Esa será la primera pregunta. La segunda, ¿cómo se clasifica? Refiriéndome a, como dije, corriente y no corriente. Y tercero, el subgrupo al que va a pertenecer. Esos son los 3 datos que voy a hacer si quiero trabajarlo sin estar cortando, pegando, ensamblando, sino que utilizar algunas de las facilidades que ya me está dando Excel. Veamos entonces. Vamos a empezar con la primera cuenta. Aquí sí prefiero tener interacción con ustedes. Se vale equivocarse. Si se equivoca, simplemente explicaré por dónde vendría la situación donde se equivocan, porque hay situaciones que son muy recurrentes. Por ejemplo, que algo es un pago anticipado y me dicen, Lita, es un cobro anticipado. Es como, ok, coloquémonos de qué posición estoy, si soy la persona que hizo el pago o soy la persona que recibió el dinero, cosas así. Así que se vale equivocarse, ¿ok? Veamos entonces. La cuenta más sencilla. Caja. Si tenemos dudas, y voy a ponerme en la posición de los que no han visto nunca esto, bueno, empiezo y digo, hay un archivito, aquí viene la primera copia de la hoja, hay un archivito que se llama material de apoyo y que tiene los elementos, las clasificaciones, si son corrientes o no corrientes, y las cuentas. Entonces, cuando hago la pregunta, caja, ¿pertenece al activo? ¿Pertenece al corriente? Y el subgrupo al que pertenece es el que tenga color en la parte superior, en este caso, efectivo y equivalentes. Si le preguntara por edificios, bueno, ¿dónde están edificios? Por aquí abajo debe estar y aquí está. Entonces, edificios sigue en el lado del activo, pero pertenece al no corriente y el subgrupo es propiedad, plantilla. O hacer esta búsqueda. Un buscar, lo coloca y va a aparecer. Pero recuerden, había más detalles y este tipo de detalles yo se los voy a decir. Yo les voy a decir, es un edificio para rentas, es un edificio que no se está usando, es un edificio que tiene un litigio, etc. Entonces me regreso. Entonces, así como estaba en el archivo anterior, veamos. Caja es un activo, pertenece al activo corriente y el subgrupo se llama efectivo y que, profesora, resulta que yo ya me sé todo esto y necesito llenar todos esos datos. Claro que no. Si usted ya sabe, si usted se siente cómodo trabajando en Excel y empezando a mover las cuentas, perfectamente. Solo después usted solo le va a insertar las filas necesarias para los títulos. Así que siéntase en la libertad porque al final el resultado es lo que presentan, no el proceso. El proceso lo estoy dejando simplemente para fines académicos. Creo que aquí hace falta una cuadrícula. Ok. Siguiente. Proveedores. ¿Qué es? ¿Activo, pasivo o patrimonio? Es un pasivo. Un pasivo, muy bien. ¿Pasivo corriente o no corriente? Corriente. Muy bien. ¿Y a qué subgrupo pertenece, perdón? ¿Qué tartamudeé? Cuentas y documentos por pagar. Muy bien. Inversiones en bonos, estos son bonos, cuyo vencimiento, y aquí es punto clave, 8 meses. Primero, ¿qué es esta inversión que yo tengo? Un activo. Es un activo.
Si vence en 8 meses, es decir, yo voy a recibir el dinero dentro de 8 meses, ¿pertenece a los activos corrientes o a los activos no corrientes? Activo corriente. Al corriente. Y el subgrupo, que aquí es donde empiezan las trabas, porque las inversiones aparecen en diferentes lados. ¿Qué inversión le corresponde aquí? Con esta pantalla, ¿a dónde pertenece? ¿A efectivo y equivalentes o a inversiones? Inversiones. Inversiones. Inversión. Vamos a recordar por qué, en los casos que tengan duda. Las inversiones que se reportan en este subgrupo vencen en menos o igual a 12 meses. Pero las que venzan en 3 meses o menos ya las consideramos como efectivo. Entonces, por esa razón, aunque la cuenta se repite y se repite más adelante otra vez, en esta instancia, si vence dentro de los, o sea, más de 3 meses, pero menos de 12, es inversiones. Documentos por cobrar, sin ningún tipo de anotación. Son por cobrar. Primero, si yo tengo el derecho de que alguien me pague o un tercero tiene la obligación de pagarme, por ende yo estoy cobrándolo, ¿qué es? ¿Activo, pasivo o patrimonio? Activo. Activo. Salvo que dijera, mire, este activo va a vencer en 5 años. ¿A dónde van los documentos por cobrar? No corriente. Ajá, pero salvo que vencieran en mucho tiempo, ¿a dónde se quedan? Perdón, en corriente. En corriente, muy bien. Ojo, si en este caso no le pongo anotación o en dado caso si es necesario amplío, por defecto casi siempre son corrientes, salvo que haya alguna situación que ponga en duda si me van a cobrar, perdón, si voy a poder cobrar este dinero, entonces lo mandamos para allá. De lo contrario, se queda en corriente. Y el subgrupo, si estamos en... Cuentas y documentos por cobrar. Muy bien, cuentas y documentos por cobrar. Y el ministro sabe que este jodido. Equipo de reparto. Estamos hablando de algún tipo de carro o camión. ¿Qué es? Es un activo. Activo, Ah. activo. Activo. Ya eso ya me está gustando, ¿ok? Ahora, este equipo de reparto yo lo voy a usar segurito por más de un año. ¿Qué es? No corriente. No corriente. No corriente. Ujú. Entonces, repito, ¿por qué las propiedades, planta y equipos son no corrientes? Bueno, las tengo para usarlos. Mis planes no es convertirlo en efectivo en primera instancia, pero aún así, digamos que le pretendo sacar efectivo de alguna manera, muy probable será en el largo plazo. Entonces, además, estos activos que yo voy a usar me van a durar más de un año. De lo contrario, serían un gasto. En este caso, entonces, cambiamos a no corriente. Y pertenece a... Propiedad, planta y equipo. Muy bien. Muy bien. Préstamos hipotecarios. CP significa corto plazo. Entonces, si tengo un préstamo que vence en el corto plazo, ¿qué es? ¿Del elemento de ecuación? Es Activo. un Pasivo. Ya me gustó cuando hay diferencias. Muy bien. Este es un préstamo que yo contraté y que yo puse en garantía el edificio, el terreno, por eso se convirtió en hipotecario. Entonces, el hecho de que yo haya pedido prestado quiere decir que yo tengo una obligación porque pedí un préstamo. Es un pasivo. Es un pasivo. Y como es corto plazo, es decir, se va a pagar en un año o menos, ¿es corriente o no corriente? Corriente. Correcto. Corriente.
y pertenece a Préstamo. préstamos. Estamos hablando de este segmento que está en el pasivo corriente. Funcionarios y empleados son personas que trabajan para mí, pero por algún motivo me deben dinero. ¿Activo o pasivo? Activo. Activo. Activo, excelente. Y si es mi empleado, yo no voy a esperar 5 años para pagarle, para cobrarle, perdón. ¿Qué es? ¿Corriente o no corriente? Corriente. 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 ¿Y pertenece a? Cuentas y documentos por pagar. Por cobrar. cobrar. En este caso, el funcionario me debe dinero a mí y yo le voy a cobrar. Por esa razón tiene ese nombre. Él me tiene que pagar a mí. Él es el que lo registra como cuentas y documentos por pagar. Bancos. No tiene ningún tipo de anotación. Indica que esa cuenta está bien. ¿Qué es? Activo. Activo. ¿Corriente o no corriente? Corriente. Corriente y pertenece a. Efectivo y equivalente de efectivo. Perfecto. Ahora voy a cambiar la pregunta. Si aquí a bancos yo le pongo esta palabra, ignorado, ¿cómo cambia? Sería otros activos. Muy bien. Sigue siendo un activo, pero no cumple todas las condiciones. Entonces, en lugar de ser corriente, se convierte en no corriente. Y los bancos no corriente pertenecen a otros activos. Veamos dónde están. Aquí al final, aquí está bancos. Casualmente aparece en cursiva. Muy bien, pero aquí estamos bien. Estamos trabajando con la premisa de que todo está bien. Terrenos. Es un Activo. activo. No Corriente. corriente. No No corriente. corriente, excelente. Propiedad, planta y equipo. Propiedad plantilla, excelente. Muy bien. Vamos por rentas. Rentas por pagar. Yo tengo la obligación de pagar ese alquiler porque ya venció o porque pedí más tiempo. Entonces, como yo tengo esta obligación, ¿qué es? Es un pasivo. Muy bien. ¿Y las rentas se van a pagar en mucho tiempo? ¿O dentro de mucho tiempo? Es corriente. Es no corriente, es corriente. Estoy en una obligación de pagarlo rápido. Si el dueño de la propiedad no le pago rápido, simplemente me saca del lugar. Y pertenece al subgrupo. Tiene apellido por pagar, entonces pertenece Cuentas y a documentos por pagar. cuentas y documentos por pagar. Eso que estaba ya por aquí. Clientes, personas que me deben por mercadería. ¿Qué son? Ellos me deben a mí. Activo. Activo, corriente o no corriente, corriente. ¿Y el subgrupo? Cuenta de documentos por cobrar. Perfecto. Es esta misma descripción. Primas de seguro que también tiene el nombre de seguros pagados por anticipado. Son seguros que yo ya pagué y que esto tiene vigencia tal vez de 6 meses o 1 año y me va a cubrir un evento adverso, sea por el edificio, por incendio, por robo, por accidente, etc. Entonces, si este pago que hice por anticipado, ya le di la pista, me da un derecho, entonces, ¿qué es? Es un pasivo. Cerca, pero no. Activo. Es un activo, espérenme, quiero colocarlo en la línea. Ok, repito. Primas de seguro es lo mismo que decir seguros pagados por anticipado. Es lo mismo. El nombre que más le guste. Y son pagos que yo le hice a una aseguradora con el fin de que ellos cubran un evento adverso. Entonces, yo le pago una prima
para que me cubra accidente del carro, robo del carro, incendio de mi casa, inundación, derrumbes, etcétera. O, por ejemplo, la de gastos médicos. Entonces, yo les pago para que si yo me enfermo, me reembolsen una porción de lo que pagué en consultas, en medicinas, en exámenes. Entonces, este pago que yo hice me da el derecho de recibir un servicio. Entonces, el hecho de que yo tenga ese derecho, valga la redundancia, lo convierte en un activo. Los seguros, muy raro lo vamos a pagar a largo plazo. Generalmente las primas y los contratos se hacen anualmente. Por eso es corriente. Y el subgrupo pues ya está dado aquí. Entonces, este es un activo corriente y se llama pagos anticipados. Acreedores, varios. Persona a quien yo le debo por cualquier cosa menos mercadería. Pasivo. Pasivo. Es No un pasivo. corriente. Hay corriente y hay no corriente. ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Así, corriente, CP, corto plazo, y LP, largo plazo. A largo plazo. Entonces aquí quedémonos con la versión corriente porque casi todo va a encajar ahí. Y es una obligación de pago, entonces cuentas y documentos por pagar. Material de empaque. Algo que yo compré para envolverme la mercadería que vendo. Es un Activo. activo. Pagos anticipados. Pagos anticipados, por ende es corriente. Papelería y útiles. Con activo. Activo, Corriente corriente, y pago anticipado. pagos anticipados. O sea, la misma descripción que tenía material de empaque. Material de aseo, La misma descripción sería. la misma descripción. Entonces, todos estos son erogaciones que yo hice para cubrir algún tipo de necesidad o algún evento, pero que no me van a durar mucho tiempo. Siempre se convierten en gasto. Por eso antes nos gustaba llamarles gastos pagados por anticipado. Ahora, vamos aquí. Préstamos hipotecarios LP significa largo plazo. Entonces, yo tengo esta deuda, eso significa que es Pasivo. pasivo, es a largo plazo, por ende es No corriente. no corriente y pertenece a Préstamo. préstamos. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Y voy a recapitular acá. Cuando estemos hablando de los préstamos, por ejemplo, hay a corto y a largo. Y estos préstamos, yo los pago en cuotas, generalmente, personas asalariadas. En el grupo, la mayoría somos asalariados. Entonces, yo lo pago en cuotas. Estas cuotas, entonces, las primeras 12 cuotas, o mejor específico, el capital de las primeras 12 cuotas están aquí, en corto plazo. Y después de la cuota 13 hasta el número que me corresponda, están aquí. Largo plazo. Y hago esta anotación porque les va a tocar hacerla. Dios mío, se me escondió la tilde. Ahí está. Préstamos. Mobiliario y equipo. Activo. Activo. No corriente. No corriente y pertenece a. Propiedad, planta y equipo. Muy bien.
Préstamos bancarios corto plazo. La única diferencia entre definirlo hipotecario, bancario, prendario y cualquier otro similar es el nombre de la garantía. Si la garantía es un inmueble, es hipotecario. Si la garantía es mueble, o sea, se puede mover del lugar, es, o sea, aclaro, garantía mueble no me refiero a un sillón, mesa, archivo. Me refiero a que la garantía se puede mover. Eso implica los carros, los títulos valores. Perdón, ahí está más. Y se le llama prendaria. Entonces, califica como bancario. Y cuando no tiene garantía, que es, por ejemplo, la garantía es su sueldo, se le llama fiduciario. Entonces, dependiendo del tipo de garantías que cambia de nombre, pero al final de cuentas es un financiamiento que yo conseguía a una tasa de interés que tiene un plazo. Si es un préstamo, pasivo. Si es por ser corto plazo, corriente, y pertenece a préstamo. Préstamo. Edificios. Este facilita. Un activo. Ujú, muy bien. No corriente. No corriente. No Propiedad. corriente. Perdón, qué pecado cometí aquí. Ahorita lo noto. Disculpen que ahí decía pasivo. Cuando empezáramos a ensamblar esta cuenta iba a salir volando. Propiedad planteada. Documentos por pagar. Acá arriba teníamos unos por cobrar. Acá hay por pagar. Y créanme, este es un error bastante recurrente. El por cobrar, por pagar. A veces nos acostumbramos a no ponerle atención. Entonces, ese es un error más que todo califica dentro de los errores de dedo. Documento por pagar, o sea, yo tengo la obligación de pagar y es a corto plazo, o sea, lo pago un año menos. Entonces, ¿qué es documentos por pagar? Es un pasivo. Muy bien. Si es corto plazo, Corriente. Corriente. corriente y pertenece a... Cuentas y documentos por pagar. Perfecto. Es esta línea. Ahora nos pusimos interesantes. Utilidades retenidas. Utilidades retenidas es equivalente a decir utilidades ejercicios anteriores, utilidades acumuladas, utilidades años anteriores. Entonces, ¿qué es? Patrimonio neto. Patrimonio neto y pertenece a Resultados acumulados. acumulados. Por fin usamos el tercer elemento. Máster. Cuénteme. En el elemento de la ecuación, en el documento por pagar, ahí sería pasivo. Muchas gracias. Disculpen, no sé, estoy cruzando todo. Como les digo, lastimosamente, hasta que ya vamos en el siguiente paso me iba a dar cuenta. Gracias por notarlo. Entonces, la corrección que ahorita me dictaron fue aquí. Documentos por pagar, yo dejé la palabra activo. Espérenme, pero yo juraría que yo había copiado esta línea. Sí. Yo noté que había copiado la línea que no la había pegado. Gracias. Muy bien. Utilidad del ejercicio, utilidad del periodo. ¿Qué es? Patrimonio. Patrimonio neto. Y pertenece también a resultado. Estas dos van juntas. ¿Puede que haya pérdidas? Sí. Y en dado caso simplemente cambia el nombre, pero sigue teniendo la misma clasificación. ¿Y reserva legal? Patrimonio neto también. También. Y pertenece a Reserva. Reserva. Muy bien. Patrimonio neto. Reservas. La cuenta que no tiene valor y que está relacionada a esta instrucción, cuando que les dice, y determine las aportaciones de los socios. ¿Okay? Ahorita no, si se fijan, no hablamos ni del nombre de la empresa, ni de la fecha, sino que nos concentramos en las clasificaciones. Al estructurarlo se vuelve relevante el nombre, la fecha. Capital social actualmente no tiene valor, pero aún así, ¿a quién pertenece?
Patrimonio neto. Y pertenece al mismo grupo. Capital Capitalización. social. Entonces, aquí ¿qué hicimos? Clasificar todas las cuentas. Eso fue todo. Y de ahí, aprovechando que Excel me da ciertas facilidades, sea tanto en filtros como en ordenar la información a gusto particular, entonces recomiendo esto. ¿Es obligatorio? Claro que no, porque usted ya vaciando las cuentas, usted puede hacer algo como esto. Por ejemplo, los que ya medio nos familiarizamos, y que solo tenemos las cuentas, entonces decimos, siempre empieza caja, después de caja va bancos, y van cualquier similar de efectivo, ya no tengo efectivo, empiezo con las inversiones, y usted fíjense que yo solo estoy cortando la fila e insertándola en el orden. Eso es todo. Pero esto es en la etapa donde yo ya estoy cómoda con la información, ya estoy cómoda con Excel, ya me sé los detalles, así que no necesito más. Entonces, ¿qué pasa con los que no miren, ni con Excel me llevo tan bien? Perdón por lo que están viendo. No me llevo tan bien con Excel o me estresa empezar a mover y elimino la fila, entonces está bien. Nótese que yo ya copié la hoja para mostrar los pasos. Entonces, después de que lo clasifico, lo ordeno. Claro, en el concepto de contabilidad, ordenado significaba cronológicamente. Aquí el orden es para establecer la prelación de cómo deben aparecer las cuentas. ¿Qué voy a hacer? Voy a seleccionar toda esta tablita desde el encabezado que le coloqué hasta la última cuenta, hasta la última celda. Entonces, toda está seleccionada. Por eso está toda sombreada. Me voy a la viñeta datos y creo que en todos los Office se llaman igual. Reconozco que en las Mac no estoy segura cómo se llama. Y hay una opción que se llama ordenar. Aquí. También existen con clic derecho ordenar. Sin embargo, cuando usted trabaja por aquí, pues hay un detalle de que no esté en la columna correcta o algo. Entonces, le puede dar orden personalizado y se va a abrir esta ventanita. ¿Sí se ve? O le da ordenar aquí y se vuelve a abrir la misma ventanita. Entonces, aquí, ¿qué le va a decir usted a Excel? 1, en este caso, por defecto aparece este chequecito azul. No sé si lo alcanzan a ver o si les toca darle zoom. Y dice, mis datos tienen encabezados. Si usted no le colocó encabezado porque dice, ven, en este orden no pasa nada, entonces usted lo que le va es quitar el check para que Excel entienda que usted tiene que ordenar desde la primera fila. Pero en este caso sí tengo encabezados. Entonces, por esa razón, como Excel le digo, los datos tienen encabezados, puedo ordenar con base a los nombres. Cuando no tienen encabezados, por ejemplo así, lo que va a aparecer es las columnas. Porque puede ser que no lo tenga usted con datos, pero en este caso sí. Entonces le voy a decir, miren, Excel, ordénelo por elemento de la ecuación. Para que primero aparezcan los pasivos, los activos, luego los pasivos, RST, sí, y luego el patrimonio neto. Y puedo ordenar todo de un solo. ¿Cómo? Bueno, después de que ordene con los activos, entonces ordene por si es corriente o no corriente. Y después de que haga corriente o no corriente, ordene los subgrupos. Claro, situación particular, activo, pasivo, patrimonio, corriente o no corriente, el orden alfabético ya establece el orden que vamos a utilizar. Ya con subgrupo no necesariamente. Entonces hay unos que lo que hacen es que al subgrupo le ponen 1, 2, 3 para decir ya que me quede en el orden que lo necesito. Entonces, ahorita solo lo voy a ordenar por la clase, por elemento y le doy a aceptar. Entonces, primero van a aparecer toditos los activos, después toditos los pasivos y de ahí el patrimonio neto. Solo lo hice con uno. Ahora voy a regresar
en la otra versión. Quiero que ordene todo de un solo. Entonces, le doy a agregar nivel en este botón. Entonces dice, ordenar por elemento de ecuación en el orden de A a Z. Luego por, bueno, después de que hice este orden, hágalo por clasificación, para que primero aparezcan los corrientes y después los no corrientes. Y luego por subgrupo. En este punto, no necesariamente va a quedar en el orden que yo quiero, equivalente al estado de situación financiera. Pero lo que sí voy a lograr es que queden juntitos todos los cuentos y documentos por pagar, queden juntitos todo el efectivo equivalente. Entonces le doy a aceptar. Entonces veamos. Primero vienen todos los activos. Y aquí donde les decía, aquí donde iba a darme cuenta que acreedores lo tenía con activo, proveedores, no, ¿cuál fue la cuenta? Una cuenta que me dijeron que corrigiera. Préstamos creo que era. No, era documentos creo que era. Que yo la tenía con activo. Hasta aquí donde me iba a enterar. Entonces, documentos, funcionarios, clientes, caja, bancos, inversiones, primas, papelería, material, terreno, mobiliario, edificios. Y aquí terminaron los activos. De ahí vienen los corrientes. Entonces, en el balance que viene primero, efectivo, luego inversiones, luego cuentas y documentos por cobrar y luego pagos. ¿Cómo puedo hacer esto en mejor orden? Colocándole un número o diciéndole A tal cosa, B tal cosa. Y lo obligo a hacerlo de esa manera. Luego vienen los pasivos. Esta es una de las opciones, ¿ok? Entonces, de esa manera lo que voy a empezar a hacer es, por segmentos, ir acomodando. Opción 1. Opción 2. Aquí otra vez está desordenado. Trabajar con filtros. Aquí hemos colocado cuenta y aquí no. Colocar filtros. Vuelvo a seleccionar la tabla y busco el embudo. El embudo está en datos y también está por aquí en el inicio. Entonces, yo me acostumbré a datos. Entonces, ustedes sabrán que activaron los filtros porque en la primera fila aparecen estas flechitas. Entonces, ustedes saben que los filtros están activos. Entonces, bueno, si yo ya sé cuál es el orden, yo perfectamente puedo decir, ok, primero quiero los efectivos y equivalentes. Y me llevo las cuentas. Después de efectivo y equivalentes, en inversiones. Y me llevo la cuenta. Después de inversiones vienen cuentas y documentos por cobrar. Entonces lo que estoy haciendo es seleccionar los subgrupos y llevarme las cuentas para donde las esté pegando. Esa es su otra opción. Cómo se sienta más cómoda. Obviamente sigo trabajando en este porque siento que tengo que insertar menos. Y luego empiezo con la estructura. Aquí es donde las preguntas que no hice al inicio, se me perdió, aquí está, toman relevancia. La empresa, ¿cómo se llama? Los Soles Sociedad de Responsabilidad Limitada. Presenta su situación financiera el 31 de diciembre de 2019. Entonces sabemos el día específico de esta información. Que pide entonces elaborar el balance general o estado de situación financiera, determinar las aportaciones de los socios y la pista de corto y largo plazo. Entonces, primer elemento de los estados financieros, nombre de la empresa, que es el encabezado. Entonces, el primer elemento es el encabezado y el primer elemento del encabezado es nombre de la empresa. Los Soles SDRE. Nombre de la empresa. Nombre del reporte, estado de situación financiera. Y tercer elemento, fecha. ¿Cuál es la fecha? 31 de diciembre. Y como es el estado de situación financiera, la fecha se coloca al, o sea, el día específico. Entonces decimos al 31 de diciembre de 2019. Y con esto ya coloqué el encabezado. Ahorita voy a trabajar
el estado financiero de manera de reporte, le llamamos, que es la información se presenta primero los activos, cuando termino los activos vienen los pasivos y cuando termino los pasivos el patrimonio. Cuando lo hacemos en esa estructura como que estuviéramos trabajando en una hoja y esa hoja está en posición vertical, se le llama reporte. Voy a construirlo primero así y luego lo voy a convertir a lo que vieron en la pantalla que era cuando estaba dibujada la cuenta T. A eso lo llamamos tipo cuenta. Entonces, empiezo con activo, corriente, y vamos con el primer subgrupo que se llama efectivo y equivalentes. ¿Qué es lo que van a ver ahorita? Simplemente cortar, pegar, ensamblar. Eso es lo que estoy haciendo. Empiezo con efectivo y equivalentes y son estas dos cuentas. Oh. Ay, perdón. Selecciono las filas que necesito, corto y luego donde las ocupo, si se ven, clic derecho, insertar celdas cortadas y la llevo para allá. ¿Puedo copiarlas y pegarlas? Sí. Sin embargo, tiene el riesgo de que si está trabajando como lo estoy haciendo ahorita, puede pegar una celda y comerse, le diríamos vulgarmente, la siguiente cuenta. Entonces, cortar e insertar. Ya termino efectivo y equivalentes. Paso a inversiones. Solo había una. Después de inversiones, cuentas y documentos por cobrar. Y vienen estos. Hasta acá. Detalles que reconozco para efectos académicos. Bueno, en el orden, si no le dije que ordenara las cuentas de alguna manera en particular, no lo va a hacer. En este caso, no lo hizo. Aquí aparecían las cuentas en cierto orden, si tienen relevancia en el contexto de que clientes es su principal cuenta por cobrar, si usted se dedica a hacer ventas al crédito, y de ahí el resto no deberían ser tan relevantes en relación a clientes, y por eso aparece cliente primero. Pero que la profesora les va a decir que algo está completamente mal porque no colocó clientes al inicio y no colocó proveedores al inicio, no. Pero que su profesora, como profesora, no puede omitir el hecho de que clientes estén en ese punto, o el hecho de que funcionarios y empleados yo lo voy a liquidar seguramente en la siguiente quincena. Que son altos ellos. Y otra que ustedes no conocen el cambio. Ok. Cuestiones de teledocencia. No lo puedo omitir, pero esto reconozco que para efectos en el punto donde estamos, tal vez el orden de las cuentas no altere tanto la diferencia. Pero a los contadores, que somos contadores, que no estén en cierto orden, nos incomoda como no se imagina. O sea, nos costó muchos años aprenderlo, como para de repente olvidarlo. Se nos hace bien difícil. Documentos por cobrar. Cuentas y documentos por cobrar. Después de cuentas y documentos por cobrar, vamos con pagos anticipados. Estoy borrando los elementos que después no necesito. Y estas son todas las cuentas de pagos anticipados. Y de ahí viene el activo no corriente. Entonces yo sé que aquí ya terminé con el activo corriente y de ahí viene no corriente. El subgrupo, propiedad, plantilla, equipo. Y ya está. ¿Qué cosa yo no puedo omitir como contadora? Que el terreno es el que nunca se mueve, que el edificio es el que cuesta que se mueva y que el mobiliario yo necesito de algo más para moverlo. Entonces, que propiedad, plantilla, equipo aparece en el orden de lo que menos se mueve a lo que más se mueve. Y vuelvo al mismo contexto, ¿cierto? Si no está familiarizado, no tendrá posiblemente tanta relevancia ese orden.
Y fíjense que ahorita solo estoy colocando las cuentas, no estoy totalizando, no estoy agrupando todavía los números. Ya terminé con el activo, procedo al pasivo. Pasivo. Corriente. Empiezo con cuentas y documentos por pagar. Y aquí están todos. Y aquí empiezo con proveedores, acreedores, rentas y documentos. Después vienen los préstamos, que tenemos 2. Y se acabó el pasivo corriente. Vamos al no corriente. En el no corriente, solo tenemos en este caso los préstamos. Que están a largo plazo. Terminé el pasivo, voy al patrimonio neto. Primer subgrupo capital social. Ahí está. Después vienen las reservas. Y de ahí vienen los resultados. Por esta razón es que me quedo con la estrategia de ordenar. Fíjense que yo solo estoy copiando, moviendo y listo. Ya todo esto ya no lo necesito. Entonces, aquí está. Hay varias maneras de presentarlo, esta información, pero digamos que hay ciertas costumbres arraigadas, entonces, y especialmente para fines académicos. Ya la voy a explicar. Solo déjenme cambiar el formato. Ok, puse simplemente unas líneas un poquito más tenues, pero es cuestión de estilo, no es que es obligatorio. Muy bien, ahora, en este punto, estamos con un estado de situación financiera que no tiene depreciaciones, amortizaciones, se me olvidó, ni depreciaciones, perdón. No tiene ninguna de esas tres, entonces la información tal cual está, ahí se queda. Con lo siguiente que veremos, vamos a hacerlo con depreciaciones, amortizaciones y estimaciones para ver cómo cambia la presentación. No como tal el estado financiero, pero sí la presentación. Veamos entonces. En esta primer columna estarán las cuentas o los valores de las cuentas. En la segunda columna van a estar los totales de los subgrupos. Y en la siguiente columna, la clasificación y elementos. Es decir, aquí, en esta columna, que es la inmediatamente siguiente de las descripciones, yo tengo que caja tiene 50,000, que bancos tienen 125,000. En la siguiente columna yo diré efectivo y equivalente de efectivo tiene la suma de estos dos. Y en la siguiente columna diré el activo corriente tiene tanto y el total activo tiene tanto. Eso es lo que se va a reflejar. Entonces, ¿cómo totalizamos? Tenemos las cuentas, subrayamos. Por eso es que cambié el formato de la cuadrícula, para que se note. Subrayamos para indicar operación. Y aquí la operación será suma o resta dependiendo de los signos. Sumo estos dos y se coloca a la par. ¿Hay otras maneras de presentarlo? Sí. Pero en este punto, para ir entendiendo la jerarquía, me quedo con este modelo. Es decir, hay unos que totalicen dentro de los mismos subgrupos, hay unos que juegan con esta información como tabla dinámica y es válido cada uno de ellos.
El único que no se acostumbra porque lo que hace es rellenar, es colocar totales, es decir, total efectivo equivalente, total inversiones. No hacemos eso, es lo único que no se hace. Ahora, cuando tenemos situaciones como esta, donde solo hay una cuenta en el subgrupo, no es que totalizamos otra vez. Lo que hacemos es trasladar esa cuenta acá. Así. Trasladarlo aquí. Entonces lo que hacemos es, la misma cuenta se convierte en el total del subgrupo porque es la única que le da valor. En este caso, inversiones en bonos es la única que le da valor a inversiones. Cuentas y documentos por cobrar. Entonces, estas tres subrayamos para colocar la operación y sumamos las tres líneas. Entonces, aquí estos subrayados son relevantes porque me informa hasta dónde estoy calculando. Aquí me detengo porque el siguiente segmento, el siguiente conjunto de datos va a ir junto, valga la redundancia. Entonces aquí vienen pagos anticipados y sumo las 4. Y ahí está. Entonces, ¿cómo leo aquí? Clientes tiene 110,000, pero cuentas y documentos por cobrar tiene 190,000. En lo personal, esto es muy personal, reconozco que hay unos que se sienten cómodos colocando los totales acá arriba. En lo personal, soy honesta, me hace sentir sumamente incómoda por la dinámica de los totales, pero tampoco penalizo por eso. Sé que hay unos que dirán, pero es que ¿por qué allá? Porque a mí se me pierde la información. Lo entenderé. Aunque les soy honesta, en lo personal me hace sentir sumamente incómoda. Pero son costumbres arraigadas, les digo. Cuesta mucho aprenderlo como para después dejar de hacerlo. Y ahora sí, entonces, como ya tenemos todo, podemos colocar la descripción, total activo corriente, y sumar las que estén aquí. Esa es una opción. Y la otra opción es no colocarlo, sino que irme directamente a la última. ¿Por qué? Porque ya sé que si yo estoy colocando valor en esta columna, significa que estoy colocando en la clasificación o el total de activo corriente y no corriente o el total activo, total pasivo. Ambas son válidas. Pero porque en el pasado, es que no sé de dónde salió eso, yo solo veo que se está sumando, pero no sé qué significa. Lo he escuchado varias veces, entonces me tocó decir, ok, colocaré la línea. Pero es una situación que me acostumbré a escucharla de mis estudiantes. Repito el procedimiento para no corriente. Solo hay un elemento, ahí queda. Entonces, ¿estos subrayados son relevantes? Sí, ahí es donde se determina la operación, ahí donde me entero qué sumé y hasta dónde estuve sumando. De esa manera, cuando yo haga estos 1.160.000, visualmente sabré que llega por mucho hasta aquí, porque aquí ya se hizo otro cálculo. Y luego tendremos que decir entonces, total activo, que es la suma del activo corriente más el no corriente. Y aquí, si se fijan, he colocado un subrayado sencillo. Como el primer elemento es total activo, para identificar después de aquí no hay nada que modifique el activo, se coloca subrayado doble.
Ahora, otra costumbre de los contadores. No dejamos espacios en blanco, perdón. Entonces, por comodidad, ¿qué hacemos? Todito, 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 todito pegadito. Aunque parezca una choticera, como dicen algunos. Solo en esta etapa lo dejo así, por ir haciendo los cortes, porque después voy a hacer otros cálculos, pero la verdad, no dejamos estos espacios en blanco. La premisa es que en los espacios en blanco pueden hacernos modificaciones, alteraciones que van a cambiar la información. O van a decir, ¿y aquí qué pasó? ¿Qué es lo que va aquí? Entonces, la verdad, no dejamos líneas. Y no estoy trabajando solo en negro porque, ay, me aburro en colocarle colores y me gusta. No, aquí, señores, no van colores. Somos aburridos posiblemente, y por eso es que ustedes tenían amigos que fueran de estas carreras, solo andaban un lápiz tinta negro y un lápiz carbón y su borrador, nada más. ¿Por qué? Porque es una de las principales situaciones para efectos del protocolo, del formalismo y de lo que nosotros consideramos como presentable, no hay colores. Entonces, estoy diciendo varias peculiaridades porque son las cuestiones que hacen y que ahí sí hay unas que no pasan. Por ejemplo, hay algunos que en lugar de hacer lo que acabamos de ver los pasos, lo que hacen es tomar el material de apoyo, meterle columnas y meter los valores en las cuentas que encontraron. Y después empiezan a trabajar. ¿Está bien? Sí, es aceptable. Excepto que, uno, si está trabajando sobre este documento y, por ejemplo, en este ejercicio no hubo depósitos a plazo, la cuenta no debe aparecer. No reportamos ceros, no aparece la cuenta. Uno. Dos, tiene que quitar todos estos colorcitos. No forman parte del estado de situación financiera. Solo se hace como su nombre lo dice, material de apoyo. Más que todo porque hay unos que dicen, la clasificación, el verdecito. Ok, ya sé que es algún activo, algún pasivo corriente. Vamos a repetir el proceso con los pasivos. Voy a ir más rápido. Entonces, ¿qué hicimos ahorita? Sumar. Sumamos todas las cuentas y documentos por pagar, sumamos todas las cuentas de préstamos, luego sumamos las cuentas y documentos por pagar con los préstamos para obtener el total pasivo corriente. Vamos al no corriente y repito, cuando la cuenta es la única que le da valor, pasa a la siguiente columna. Y luego llamamos al pasivo no corriente y totaliza. Para obtener entonces total pasivo, que será la suma de corriente más no corriente. Ahora sí, que quito las negritas. Ahora, los quité, ¿verdad? Sí. ¿Total pasivo se subraya? No. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos hacer la ecuación diremos, el total activo es equivalente a la suma, Dios mío, disculpen si se escuchó ese pito. La suma del total pasivo más patrimonio neto. Entonces ahora totalizamos aquí y veremos que no cuadra. No se asusten, ¿ok? Las reservas pasan para acá. Y luego digo total patrimonio. Y en este punto solo tengo información de estos dos.
Tengo pasivo por 620,000. Tengo patrimonio por 135,000. No cuadra. ¿Por qué? Porque todavía no hemos calculado el capital social. ¿La celda marcada en amarillo es parte del estado de situación financiera? No, el hecho de que esté marcado en amarillo no. La dejaré marcado en amarillo para decirles, este dato no lo obtuvieron de aquí. Lo tuvieron que calcular. Entonces, sí. Y aquí los que son bachilleres, ingenieros, son los que son un espectáculo. Si activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿cómo obtengo este valor? Es bien facilito. Al activo le resto el pasivo. Muy bien. Entonces, primer paso. Si yo resto, se me perdió. Activo menos pasivo, que es esto. 885,000, ¿qué es? Viendo esta ecuación y que yo solo hice esta resta, ¿qué obtuve? Patrimonio. Patrimonio neto. Patrimonio neto. Exacto. Entonces, si uso la ecuación, recuerden, patrimonio neto. El concepto de patrimonio neto es la parte residual de los activos una vez deducidos todos sus pasivos. Entonces, el patrimonio son 885. Pero de esos 885, ¿cuántos ya identificamos? ¿Cuántos ya conocemos? Los 135,000. Los 135,000. Entonces, en este ejemplo, capital será estos 885 menos los 135. 750. Y cambio la fórmula acá. Qué pecado estaba cometiendo, perdón. Y vuelvo a cuadrar. ¿Era válido también hacer esto? Tengo 1.505,000 menos los 620 del pasivo menos las dos cuentas que yo ya conocía, que aquí totalizaba 135,000. Pero porque siempre dejo esto aquí, volví a obtener el valor. Entonces, siguiendo la lógica, claro, aquí hicimos el proceso de, resulta que los conceptos no solo eran conceptos, me estaban dando las indicaciones de cómo calcular sus elementos. Entonces, encabezado, cuerpo, ¿qué me faltan? La firma. Firmas. Firmas. Contador, gerente, auditor. Otros lo colocan en las celdas, lo que mejor le funcione, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces, cuando presentamos el estado de situación financiera en esta forma, voy a centrar esto solamente para dar el efecto visual. Donde, en esta forma, donde el activo empieza, termina el activo, luego viene el pasivo y después del pasivo viene el patrimonio neto, se le llama reporte. Ahora, el mismo, pero como cuenta. Es, bueno, tengo la misma información en la misma posición, pero aquí se voy a quitar las líneas en blanco, porque aquí ya no voy a estar haciendo cálculos, los cálculos ya están hechos. Y me llevo toda la información de pasivo y patrimonio y la pongo a la par. Lo único que aquí se implica ya centrar la información para que se vea, para que sea agradable. Sí, si no me importa cómo luce, aunque sea todo en color negro.
Y de esta manera, al lado izquierdo quedan los activos, al lado derecho queda el pasivo más el patrimonio neto. Y este sí se subraya con 2 líneas para indicar después de aquí no hay nada. Y otra situación que notarán es en algunos, si empiezan a hojear libros, van a notar que a veces, de acuerdo a cómo esté presentada la data y qué información hay una línea que atraviesa espacios en blanco. Ese es un punto de control que teníamos para decir, en todo este segmento no hay información para el estado financiero que se está presentando. Claro, muchas de nuestras costumbres arraigadas vienen de trabajar a mano. En estos tiempos, cierto, ya no estamos trabajando tanto a mano, pero entonces todo el proceso partió de una lista de cuentas. Esto no existía en este momento, nosotros lo creamos. Una lista de cuentas que se clasificaron en distintos elementos, que los ordenamos y agrupamos para poder manipularlos, o que los filtramos, la que nos haya funcionado, y que empecé a decir, bueno, primero van las cuentas y de ahí va el subgrupo, vamos totalizando hasta crear un estado financiero presentable, sea como reporte, que es la versión que están viendo ahorita, o como cuenta. Son igual de válidos este como este. Es decisión suya. Ahora, cuando el que vamos a ver mañana, que adicional va a tener depreciaciones, amortizaciones o estimaciones, hay una columna más. Entonces, ahí es donde el juego de, es que si lo dejo como reporte, me puede quedar una columna en blanco en el apartado de pasivo patrimonio. Y es normal. Entonces, ahí, cuando usted lo hace como cuenta, obviamente, prescinde de esa columna porque no va a crear columnas que queden así, completamente en blanco. O sea, no se presenta nada en blanco, solamente. Pero eso lo vamos a ver mañana. Entonces, ¿qué es lo ahorita? Básicamente ensamble. Mucha paciencia, cortar, pegar e ir trabajando con cuidado, porque los errores recurrentes aquí es que corté, pegué y no me fijé y lo hice sobre otra línea y borré información y después resulta que ya no cuadro igual que el resto, pero simplemente que le faltó una línea. Son los errores recurrentes que pasan aquí. Si somos, si son contadores públicos, si son peritos, el hecho de que usted no cuadre igual que el resto va a generar pánico en usted, le aseguro, y va a generar pánico en todos. Pero también esto que están viendo aquí, lo que acabo de hacer en varios pasos, los contadores lo hacemos en un clic en aplicaciones contables. Y le decimos ejecute el cierre y empieza a convertir toda la información. Claro, cuando di ese clic, yo no puedo modificar nada de lo anterior. Entonces, hasta ese momento incluso, los que tal vez no estamos tan cómodos con ese aplicativo en particular, hacemos algo en paralelo, ya sabemos cuánto me va a dar, corro el aplicativo y cotejo que me da lo mismo. O sea, a veces hacemos ese doble control cuando no nos atrevemos a confiar del todo en aplicativos. Cuando ya llevamos varios meses y vemos que el aplicativo funciona como mi control paralelo, entonces dejo de hacer el control paralelo y confío en el aplicativo. ¿Por qué? Porque recuerden, el contador es quien lo elabora. Y cuando surjan los problemas, el problema le pega al contador. Entonces, por eso, muchas costumbres que tal vez conozcan de personas, de profesionales de esta área, pues tenemos costumbres de doble verificación, de datos de control, de hacer check y que todo salga bien. Okay. Y un tip adicional cuando les toca hacer este tipo de cuadres, el valor de la capital social lo pudimos obtener desde esta etapa. Decir, bueno, la suma de todos los activos, ¿hasta dónde llegan los activos? Hasta aquí. Menos la suma de los pasivos y de, ¿cómo lo hago? Y de quiero meter estas celdas, coma, estas 3 cuentas que ya conocemos. Y aquí está.
Ahí, ahora sí se ve. La parte azul son los activos, la parte roja, los pasivos, y como moradita, patrimonio. Y desde este momento teníamos la capacidad de obtener la información. Okay. Ahora sí. ¿Cómo estamos con este primer estado de situación financiera? Ups. Estamos bien. Ok. Quiera Dios, Master. No, para nada, ok. Todo Ah. eso es para el sábado. Sí. Jesús, ya no dormía. Y no ha visto la tarea todavía. No, hoy la pongo a disposición para que la lean. Y mañana, después de la clase, que obviamente va a ser más rápido porque es modificar lo que hay, va a quedar tiempo para preguntar, leer si hacen algún avance o en dado caso, pues les acompaño hasta cierta hora mientras ustedes trabajan y van saliendo sus dudas. ¿Okay? Entonces, créanme, no es tan feo. Lo feo es obtener estos datos, llegar a bancos con 125,000 y hacer la conciliación bancaria. Si sonó feo, lo siento, pero esa es la labor que hacemos. Entonces, este archivo, como les comenté al inicio, el archivo original solo era esto, se va a reemplazar por este archivo que están viendo en pantalla, donde ya está todo el ejercicio resuelto y cada uno de los pasos. Obviamente, la tarea que es una hoja de esta por ejercicio o una de esta. O sea, estos pasos el detalle del ejercicio no forma parte de la tarea. La tarea es esto. Entonces, obviamente, lo que yo iba haciendo, copiando hojas, no es necesario, porque usted puede ir haciendo ahí, filtrando, ordenando, hasta obtener el dato que necesita. ¿Sí? Entonces, finalizo y subo este archivo y subo la tarea. ¿Preguntas que van a estar dentro de la grabación? Ok, usted lo que va a, bueno, no, tendría que ver primero las indicaciones que sube usted a la plataforma, porque lo Muy que bien. yo entendí es esta última hoja de Excel que dice cuenta. O sea, que lo que usted va a querer. Por cada ejercicio van a ser 4 ejercicios. Por cada ejercicio usted va a hacer o esta versión o esta versión. Usted dice cuál es la que se siente más cómoda. Ok. Porque si notaron, yo hice primero el reporte y después moví la información para presentarlo como cuenta. Entonces, si usted dice, no, yo me detengo en reporte porque ya está, es válido. Porque, o sea, todo este montón de hojas que se quedaron aquí solamente es para mostrar el proceso, para los que vean la grabación y de qué estaba haciendo aquí, usted vea la hoja en que yo estaba trabajando y qué estaba haciendo ahí. Pero al final es esto o esto. ¿Qué van a obtener en los ejercicios? Un montón de información así. En algunas partes, en otras partes van a haber un par de trabas de las tips que iba diciendo a lo largo de la sesión para que usted empiece a clasificar. Y esas son las preguntas que yo asumo que voy a tener mañana. ¿Okay? Entonces, eso es. Máster, el capital social lo podemos calcular antes o después ahí. Muy bien. Si, por ejemplo, hizo este proceso, usted lo pudo calcular desde aquí. Y cuando empiece a ensamblar, porque claro, como lo calculó con todo el montón de cuentas, entonces cuando usted llegue aquí, solo va a ser sumar. O sea, esta celda no necesita tener color, no necesita tener nada más. Pero también puede hacerlo en esta etapa. Por eso, tanto en la explicación de G y la explicación se asegura que quede en el video, está calcularlo aquí, como hicimos acá, que está en reporte el cálculo, o calcularlo aquí. Dios mío, se me perdió acá. También lo puede calcular ahí. O sea, lo que es... déjenme ordenar mis ideas. La tarea que usted va a presentar no me dirá en qué momento usted obtuvo el capital. Solo me dirá el monto que usted obtuvo con la información que tenía. Cuando tienen ejercicios donde calculan el capital, sí o sí van a cuadrar. Cuando tienen ejercicios donde no calculan el capital, sino que ya está dado, ahí sí.
Si una cuenta quedó mal colocada, no van a cuadrar. Si son peritos, si son contadores, si son auditores, no se perdona a usted mismo que no le cuadre. El resto, pues entenderá que van a decir, lo estoy aprendiendo, se me hace difícil, porque el estrés de que no cuadra, o llegar al punto y no cuadró por 50 lempiras, o por un 0 que colocó de más, genera bastante ansiedad. Pero recuerden que la meta aquí en este punto es entender la estructura, entender qué hay, entender cuáles son los componentes para cuando empiecen a analizar la liquidez, entienden que la liquidez se refiere al efectivo y las deudas. Cuando analicen la rentabilidad, entiendan que se refiere a las utilidades con el capital, a las utilidades con los activos. Entonces, hago este paréntesis porque, como les digo, tomo en cuenta lo que me dicen mis estudiantes y es una situación que les genera bastante estrés y que al menos para los fines que tiene este módulo es los componentes más que el cuadro. Pero muchos de los errores, les aseguro, muchísimos de los errores son situaciones como esta. Terrenos era 90,000 y yo pongo. Y se me fue un par de ceros. Ya no cuadré. Ya no cuadré. Y voy a empezar a ver los valores y no me voy a dar cuenta que aquí fue que le metí 2 ceros. O solo 1. Y no me voy a dar cuenta y no cuadré. Y fue un 0 el que alteró. Entonces, para que, repito, cuál es el objetivo de este entorno, entiendan qué hay detrás de los estados de situación financiera, estados de resultados, para efectos de toma de decisiones y para efectos de análisis financiero. Entonces, antes de que se me vayan a estresar porque no puedo. ¿Alguna otra pregunta dentro de la grabación? Recuerden que hago preguntas dentro de la grabación es porque tal vez la persona que no pudo asistir tenga esa pregunta y resulta que se atendió al final del video. Pienso que es muy poco tiempo para las personas que no manejamos, no somos contables. Sí. Pienso. No, y como les comenté al inicio, esto es algo que se adaptó. El módulo, la forma en que está diseñado, asume que usted ya lo sabe. O sea, no hay espacio de estados financieros. Obviamente, cuando presenté era como, no, primero tengo que arrancar por aquí porque me están diciendo que tengo carreras que no son contadores. No es un diplomado exclusivo para contadores. Por eso es que hay 2 semanas solamente para estados financieros. En el contexto yo debería llevarlos directamente a la 3ª semana, que es lo que considero que sí es difícil. No, perdón, 4ª semana. Entonces, sí lo sé. Y por eso intento hacerlo lo más simple posible. Ya más de aquí creo que no lo puedo bajar. Así que ánimo, no se me desanimen, ¿ok? Porque nos falta todavía. ¿Otra consulta dentro de la grabación? Okay. Detengo la grabación. Si encuentro los controles, aquí está. Me despido de la grabación. Feliz noche.